se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta de aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Hermanos, buenas noches a todos, Dios les bendiga. Como dije nuevamente, la paz y el amor de Dios siempre esté con cada uno de ustedes. Quiero decirles muy importantemente que estamos en tiempos muy solemnes, en tiempos donde el Dios Todopoderoso está pronto a venir, y que lo más que pide de nosotros es que entreguemos nuestra vida y nuestro corazón a Jesús Todopoderoso. Por lo tanto, hoy tenemos un tema muy especial. Le he titulado La audición desoladora está delante de nosotros. Despierta, pueblo mío. Y como pueblo de Dios tenemos que despertar a las cosas que están pasando del mundo. No es temer, sino es tener confianza en Dios y conocer los tiempos en que vivimos, para que el Dios de paz, el Dios de gozo, ese Dios que está delante de nosotros, nos cuide, nos bendiga y nos proteja. Porque Él tiene una promesa para su pueblo, es que siempre le va a cuidar. Y no importando las circunstancias que pasen, Él ha prometido cuidar a su pueblo siempre. Por lo tanto, abracemos esa promesa, que el Dios del cielo desea cumplirla en nuestras vidas, en nuestro corazón y en nuestra alma. Les invito a orar, hermanos, para que el Dios de Todopoderoso nos pueda bendecir y que sea Él quien pueda hablar en esta noche. Yo me escondo detrás de la roca que es Cristo Jesús, para que Él tome el control en nuestras mentes, nuestro corazón, y pueda hablar a través de mis labios. Siempre costumbro de rodillas está mi oración. Todo aquel que así lo desee está invitado delante del Dios Todopoderoso. Oremos, hermanos y hermanas. Bondadoso Dios y Padre nuestro, que moras allí en el lugar santísimo, vamos delante de tu presencia, Padre amante, primeramente pidiendo perdón por nuestros pecados, suplicándote que envíe tu Espíritu Santo en medio nuestro. Tu palabra dice, donde hay dos o más en tu nombre, allí estarás. Señor, aquí muchos hermanos que nos están escuchando a través de diferentes lugares. Te pido, Padre amante, que tu Espíritu Santo sea un bálsamo en sus vidas, que tu Espíritu Santo nos quite todo pecar de nuestra vida y nos selle tus verdades, y que seamos, Padre amante, luz en las tinieblas, y sobre todas las cosas, que podamos llevar este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Señor, me escondo detrás de ti. Te reconozco que nada soy, y te pido, Padre amante, que tú seas el que hables, que tu Espíritu Santo transforme mi vida, mi corazón, mi alma y toque mis labios con ese hermoso carbón encendido. Ilumina mi mente, mi corazón y mi alma, y sobre todo, ilumina el corazón y las almas de tus hijos que están escuchando. Límpiale, Señor, de toda inmundicia, y séllanos, Señor, para la vida eterna. Y al abrir tu palabra, te pedimos, Padre amante, que estés con nosotros. Que envíe tus santos ángeles alrededor de nosotros y que sintamos tu santa y divina presencia en nuestras vidas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, busquemos el capítulo de Mateo 24, 1 y 2. Y nos dice la palabra de Dios: y cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo: ¿no veis todo esto? De cierto os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El amante Salvador Jesucristo, cuando se encontraba en ese edificio solemne, tan potente para los judíos, les dijo
que el edificio del templo sería destruido. Esa promesa la vimos más adelante cuando, como entendemos y conocemos que Jerusalén fue destruida. Y es por eso que también Jesús hoy nos habla, como les habla y le habló a su pueblo en el tiempo pasado, y nos habla hoy como el pueblo de Dios adquirido, que el tiempo de persecución está a las puertas. Y que tenemos que entender grandemente de que no tenemos que temer, que tenemos que pedirle al Dios Todopoderoso que Él esté delante de nosotros, abra nuestros ojos, nos guíe y nos proteja. Por tanto, mi querido amigo y hermano de escuchas, como sabes y conoces, las profecías se están cumpliendo a tu alrededor. Y muy pronto, queramos o no, tenemos que enfrentar un poder despótico, un poder que a través de los años ha controlado el mundo. Y conocemos y entendemos que por 1260 años la Roma papal gobernó esta tierra, pero que tuvo herida mortal. Pero su herida mortal comenzó a sanar. Y es por eso que esa herida mortal prácticamente ya está casi sana. Y cuando se sane la herida, comenzará nuevamente la persecución. Pero Dios nos ha dejado unas señales, como dejó también en Jerusalén, la cual tú y yo tenemos que entender claramente cuál es la señal que Dios estableció en nuestros días. Como estableció una señal en el pasado, Dios estableció una señal en nuestros días para que el pueblo de Dios no esté ciega. Todo aquel que preste atención a la voz de Dios y esté atento a sus oídos al clamor de nuestro Señor Jesucristo, podrán ver la señal establecida que Dios dejó en esos días para el pueblo de Dios. Y queremos ir un momento al libro de Mateo 24, 15 al 24, lo que dice Jesús. Dice, por tanto, cuando vieres la abominación desoladora, que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que ley entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su ropa. Y hay de las que estén encintas y de las que amamanten aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y habrán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañará, si fuese posible, aún a los escogidos. Mi querido amigo y hermana que me escuchas, Dios dejó una señal establecida para el pueblo de Dios en el tiempo antiguo, pero hoy también nos ha dejado una señal establecida para cuando nosotros vemos esa señal entendamos que es tiempo de oír. Ahora bien, en los tiempos de los discípulos, Dios estableció una señal muy clara. Y Él dijo, tan pronto cuando veáis cercada a Jerusalén, sabed que su ruina está cerca. Cuando Cestio Galo tenía cercado a Jerusalén, en octubre del año 66, donde el pueblo de Dios en aquel entonces estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos, Cestio Galo estaba afuera, mirando la manera cómo podía entrar para tomar a Jerusalén. Pero como sabemos la historia, conocemos que de una manera muy misteriosa el ejército romano se retiró. Y los judíos, pensando que el ejército se había rendido, abrió las puertas y fueron tras de ellos. Y dice así el Señor que ellos muy poco pudieron hacer. Pero Dios había dejado una señal establecida para el pueblo de Dios en aquel entonces. Esa señal era, cuando veáis a Jerusalén cerca de ejércitos, saber que su línea estaba cerca. Pero Dios había dejado frente una señal establecida. Y cuando Cestio Galo clavó el estandarte romano frente al templo de Jerusalén, los
judíos cristianos que estaban dentro de Jerusalén entendieron y conocieron la señal. Y mira cómo dice en el libro Conflicto de los Siglos, la página 29. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendían varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. A ver la señal preventiva. Todos los que quisieran escapar debían de hacerlo sin tardar. Tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella ni para tomar consigo los más valiosos tesoros. Los que trabajaran en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo en volver por las túnicas que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día. Todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general. Mi querido amigo y hermano, conocemos que ese estandarte romano representa la bandera romana. El estandarte tenía unos símbolos que simbolizaban al dios Sol, a quien ellos adoraban. Y fíjense, dentro de esa bandera había unos símbolos muy importantes que tenemos que entender y conocer. Y si conocemos lo que es el estandarte, refiriéndose a la bandera romana, a la parte de arriba de la bandera había y estaba el águila romana. Por eso se llamaban ellos las águilas romanas, porque ellos adoraban y representaban al dios Sol, al cual ellos adoraban. Y fíjense, muy importante, pero esa águila romana estaba parada sobre una bola dorada, y esa bola dorada representa al dios Sol. Y debajo de esa bola dorada se encontraba también la luna. Y esa luna representa a la esposa de Nimrod, quien es Semiramis, donde el sol y la luna eran adorados como Dios y como dioses. Es por eso que tú y yo tenemos que entender esos símbolos que representan a dioses paganos. Pero también tenía un palo recto y también en forma de cruz. Ese es un símbolo pagano donde el palo recto simboliza el obelisco, la cual también era adorado como el dios Sol, y era adorado también como el miembro que da la vida, porque todo lo que daba la vida en estos hombres y mujeres paganas, ellos los adoraban como Dios. Por eso el símbolo de la cruz, que es el símbolo de Tau, de Camuz, que simboliza también al dios Sol, la adoración al dios Sol, es también otro símbolo que se encuentra en esa bandera. Todos esos símbolos y simbología que había a través de ese estandarte simbolizaban los dioses que ellos adoraban, al dios Sol. Pero también tenía la efigie del emperador romano, donde decía Pontifex Maximus. Y como tú y yo entendemos, el único sumo pontífice es Jesucristo, nuestro Creador. Y esa bandera tenía unos rasgos muy importantes que los judíos entendían que era la adoración a un dios falso, a un dios pagano. Y cuando ellos vieran ese estandarte clavado frente al templo de Jerusalén a kilómetros, era la señal establecida para que el pueblo de Dios huyera de inmediato. Ahora bien, Dios había establecido una señal muy importante. Y esa señal que Dios había establecido, la había establecido para que el pueblo de Dios que estaba en Jerusalén saliera de medio de ella. Ahora bien, todo aquel que se encontraba dentro de la ciudad, la huida tenía que ser en el acto. No podían esperar, porque cuando las compuertas se abrieron y los judíos no cristianos salieron a pelear en contra y a perseguir a los romanos, era el momento perfecto que ellos tenían para salir. Y es importante entender qué fue lo que pasó en aquel entonces, cuando Dios estableció la señal. Y fíjense cómo dice en el libro Conflicto de los Siglos, la página 33.
34. Después que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada. Y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. Empero la previsora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para el bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de la palabra de Jesús. Y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debía aprovechar para huir. Conforme a las indicaciones dadas por el Maestro, los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los creyentes. Habiéndose retirado Cestio, los judíos hicieron una salida para perseguirle, y entre tanto que ambas fuerzas estaban así empeñadas, los cristianos pudieron salir de la ciudad, aprovechando la circunstancia de estar los alrededores tomados, totalmente despejados del enemigo que hubiera podido cerrarles el paso. En la época del sitio, los judíos habían acudido numerosos a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos, y así fue como los cristianos esparcidos por todo el país pudieron escapar sin dificultad. Dios había abierto una puerta para su pueblo. Inmediatamente cuando las puertas de Jerusalén fueron abiertas, los cristianos que estaban dentro de Jerusalén salieron de inmediato. Y dice aquí que esa salida Dios la había abierto para que aquellos que estaban dentro de las puertas salieran. Pues Dios también ha dejado una señal para nuestros días, y esa puerta que va a ser abierta tenemos que aprovecharla en el momento. Ahora, esto sucedió para la fiesta de los tabernáculos en el mes de octubre. Pero como sabemos, 3 años y medio después regresó el general Tito. Y el general Tito tomó la ciudad. Ahora, como vemos, esto sucedió en la fiesta de los tabernáculos. Y quiero que entendamos entonces, muy importante, hermanos, los paganos conocen cómo trabajan los cristianos. Y conocen la historia. Ellos sabían que para la fiesta de los tabernáculos, Jerusalén iba a estar llena de judíos. Porque iban a venir personas de todas las aldeas, de todos los lugares, iban a bajar hacia la ciudad para celebrar las fiestas. Pero 3 años y medio después regresó Tito y tomó la ciudad. Y dice que espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén en aquel entonces. Como nosotros sabemos, fue la gran matanza de Jerusalén. 1,5 millones de judíos murieron allí. Y usted dice, ¿cómo es posible que 1 millón de judíos murieron allí si aproximadamente vivían apenas unos 50,000 judíos en Jerusalén? Pero ese era el tiempo donde bajaban los judíos de todas las aldeas y ciudades, de lugares apartados, para ir a Jerusalén a celebrar las fiestas, en este entonces la fiesta de las Pascuas. Y quiero que vean realmente cómo, y lo que pasaba allí en aquel entonces, cómo Tito nuevamente tenía cercada a Jerusalén. Pero Jerusalén esa vez no escapó y fue totalmente destruida de una manera increíble, atroz, donde dice Flavio Josefo que la sangre corría por la escalinata del templo como los días de lluvia. ¿Te imaginas? 1,5 millones que murieron allí en Jerusalén.
Mi querido amigo y hermano, pero antes de ser sitiada Jerusalén y destruida, allí hubo una gran hambruna, una gran hambre, donde la gente, hermanos queridos, se comían todo lo que estaba a su paso. Los hombres, de la hambruna que había en aquel entonces en Jerusalén, las suelas de los zapatos, de las suelas de las chanclas que la gente tenían, las ponían en las ollas con agua y las hervían para que por sí tuvieran un gusto así de acuerito. La hambruna que presagiaba Jerusalén era increíble, hermanos. Por eso Dios en este tiempo nos ha mandado que tenemos que ser provisión para el pequeño tiempo de angustia. El pueblo de Dios está durmiendo los laureles y piensa que Cristo lo va a alimentar en ese pequeño tiempo de angustia. Hermanos, Dios ha dado un tiempo de preparación, la cual tú y yo nos encontramos en este momento. En este tiempo de preparación que nos encontramos, tenemos que hacer provisión para el pequeño tiempo de angustia. Si pudiste ver cómo los judíos salieron de Jerusalén y huyeron a los montes, Dios estableció también una señal para que nosotros tengamos que huir también a los montes. Pero tenemos que tener un lugar apartado y separado entre las montañas, que la Sierra del Señor nos dice que tenemos que tener, primeramente, el terreno debe tener agua, primordialmente, y el lugar donde vamos a dormir. Y sobre todo tenemos que sembrar, porque la hambruna que pasó el pueblo de Dios en aquel entonces fue terrible. Y yo quiero que tú veas esta escena tan terrible que el pueblo de Dios pasó en aquel entonces, pero que ningún cristiano murió en esa gran matanza de Jerusalén. Y leamos un momento en la página 34. Dice: espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito. Ya no fue Sestio Galo, sino el general Tito. La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros. Los depósitos de provisiones que de haber sido conservados hubieran podido abastecerse a toda la población por varios años, habían sido destruidos a consecuencia de la rivalidad y de las represalias de las facianes en lucha. Y prontos los vecinos de Jerusalén empezaron a sucumbir a los horrores del hambre. Una medida de trigo se vendía por un talento. Tan atroz era el hambre que los hombres roían el cuero de sus cintos, sus sandalias y las cubiertas de sus escudos. Muchos salían durante la noche para recoger las plantas silvestres que crecían fuera de los muros. A pesar de que muchos de ellos eran aprehendidos y muertos por crueles torturas. Hermanos, estos hombres eran crucificados. Y dice la sierva del Señor que se hicieron tantas cruces en el lugar de frente a Jerusalén, que a veces le era imposible caminar a los romanos por entre medio de ellas. Murieron miles y miles de judíos crucificados frente a Jerusalén, cuando esos hombres salían fuera de las puertas a buscar hambre. Pero como habían tantos hambrientos, cuando ellos podían coger algo de comida y entraban nuevamente a la ciudad, le arrebataban la comida de sus manos, los que estaban adentro hambrientos. Pero mira cómo sigue diciendo: muchos salían durante la noche para recoger las plantas silvestres que crecían fuera de los muros. A pesar de que muchos de ellos eran aprehendidos y muertos por crueles torturas, y a menudo que lograban escapar eran despojados de aquellos que habían conseguido aún con riesgo de la vida. Los que estaban en el poder imponían los castigos más
infamantes para obligar a los necesitados a entregar los últimos restos de provisiones que guardaban escondidos. Y tamañas atrocidades eran perpetradas muchas veces por gente bien alimentada que solo deseaba almacenar provisiones para más tarde. Millares murieron a consecuencias del hambre y la pestilencia. Los afectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos se arrebataban unos a otros los alimentos. Los hijos quitaban a sus ancianos padres la comida que se llevaban a la boca. Y la pregunta del profeta: ¿se olvidará acaso la madre de su niño mamante? Recibió respuesta en el interior de los muros de la desgraciada ciudad, tal como la diera la Santa Escritura. Las misericordiosas manos de las mujeres cuecen a sus mismos hijos. Estos les sirven de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. Isaías 49:15 y el libro de Lamentaciones 4:10. El profeta Jeremías habló sobre la destrucción de Jerusalén, en este caso no del segundo templo, sino del primer templo de Salomón. Como los hombres, había una hambruna tan grande que se comían la corteza de los árboles porque ya no tenían hojas para comer. Era tanta y tanta y tanta la hambruna que se comían hasta las raíces de los árboles en la primera destrucción de Jerusalén, y en la segunda fue por este mismo caso igual. Pero hablando de la primera destrucción de Jerusalén, dice la palabra de Dios, y cuando Jeremías también habló sobre el libro de las Lamentaciones, que las madres se comían a sus hijos. Unas se decían a otras: hoy no comemos el tuyo, mañana no comemos el mío. Hermanos, ¿te imaginas tal revelación? ¿Te imaginas en tu mente, y yo como padre, en mi mente, comernos a nuestros hijos? ¿No acuerdas la película sobre que filmaron de la vida real cuando un avión cayó en los Alpes, donde esos hombres tuvieron que comer comida humana para poder sobrevivir? Y te fijas, un estudio que se ha hecho, donde se dice que en 10 días la gente mata para comer, en 15 días la gente roba para comer, en 15 días mata para comer, y en 30 días son caníbales. No sé si te acuerdas en Puerto Rico, cuando pasó el huracán George, cómo la gente peleaba por una bolsa de hielo, se caían a puños y a bofetadas. Hermanos, nosotros no estamos impuestos a pasar hambruna ni hambre. ¿Te imaginas si no hacemos la provisión que Dios nos ha mandado como pueblo de Dios, hacer una preparación espiritual, apartándonos del mar y sobre todo apartándonos de las ciudades? Nunca ha sido el deseo de Dios que su pueblo viva en las ciudades. Siempre Dios le ha gustado que su pueblo viva en los campos. E inclusive Jesús se apartaba a los montes a orar. Es allí donde encontraba el encuentro personal con su Padre y hablaba cara a cara. Y es eso lo que Dios nos pide hoy. Y Dios nos amonesta en este momento, que nosotros tenemos que hacer una provisión, que hay una señal establecida por Dios para su pueblo. Y quiero decirle, hermanos, dice que cuando veáis a Jerusalén cercada de ejército, sabed que su ruina está cerca. Y hermanos, si vemos alrededor de Estados Unidos, se están firmando leyes dominicales, la cual Estados Unidos de América va a tomar su ejemplo y muy pronto va a establecer una ley dominical. Es importante entender lo que es la abominación desoladora. En los tiempos antiguos, y la abominación desoladora era cuando fuese clavado el estandarte romano frente al templo de Jerusalén. Era la señal para huir. Eso significa a quienes ellos adoran al Dios Sol. Hoy día, Dios también nos ha dejado una señal. Y cuando veamos esa señal,
es tiempo de huir al lugar apartado. Ahora te pregunto, ¿a dónde vas a ir si no tienes nada preparado? Dios dijo a su pueblo, cuando veáis cercada a Jerusalén, es tiempo de huir, porque su ruina está cerca. Mi querido amigo y hermano, nuestra ruina también está cerca. Y Dios nos ha mandado que nosotros vayamos a un lugar apartado. El 20 de los últimos días dice que nosotros tenemos que ir en lugares apartados, en las montañas, donde a los paganos no se le haga posible entregarnos fácilmente cuando sea establecida la ley dominical. Dios nos ha dicho que tenemos que tener un lugar totalmente apartado de las ciudades, que esté sembrado, que tenga agua propia, que tenga allí tu casita, donde tú puedas proteger a tu familia, donde tú puedas depender de Dios, porque ya Dios te ha dado la provisión ahora en este tiempo. Mucha gente dice, cuando yo vea la ley dominical, entonces yo voy a entregar mi vida y entonces yo voy a salir de la ciudad, porque es la señal para huir. Hermanos, pero ¿a dónde vas a huir si no tienes nada listo? Y mira cómo dice en el Joya de los Testimonios, tomo 2, la página 165 y la página 166. Nos dice la palabra de Dios, no es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo. No está lejos el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, en el decreto que imponga el día de descanso papal, el domingo, será para nosotros una amonestación, es la señal. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y apartarnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Mi querido amigo y hermano del alma, Dios ha establecido una señal. Y cuando en los Estados Unidos de Norteamérica se imponga la ley dominical, es tiempo de huir. Como Dios advirtió a su pueblo en los tiempos antiguos, hoy también nos amonesta a nosotros. Y yo quiero que tú puedas entender lo que dice aquí en el libro Eventos de los Últimos Días, la página 13. Y el título dice, Dios siempre ha advertido en cuanto a los juicios venideros. Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fue en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella. En obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. A Noé fueron dirigidas estas palabras, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Noé obedeció y se salvó. Este mensaje llegó a Lot. Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente
y huyeron de la ciudad, escaparon a la destrucción. Ahora escucha, porque ahora nos habla a nosotros. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. Mi querido amigo, los que pongan atención y presten atención a las advertencias que Cristo Jesús ha dado, se salvarán. Escucha cómo sigue diciendo. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en sus palabras. La profecía del Señor extrañaba un doble significado al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores de del gran día final. Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre la apóstata Israel, y especialmente los que debían sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías. Iban a producirse señales inequívocas, precursoras del espanto desenlace. Hermanos, Dios nos ha dejado una señal y nos dice que lo que pasó en Jerusalén tiene un doble cumplimiento en nuestros días, y lo que pasó en Jerusalén es un pálido reflejo de lo que va a pasar en el futuro. Pero ¿sabes algo? Todos los que escaparon de Jerusalén, en la señal establecida, cuando Sergio Galo tenía por tener cercada a Jerusalén antes de Tito, se salvaron. Pero aquellos que quedaron en la ciudad perdieron su vida. Mira cómo dice en el libro Conflicto de los Siglos, la página 33. Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos, y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. Cuando vieres a Jerusalén cercada de ejércitos, había dicho Jesús, saber entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse. Mi querido amigo, cuando sea establecida la ley dominical en los Estados Unidos de América, es tiempo de huir. Ahora te pregunto, ¿podemos nosotros quedar en las iglesias? ¿Podemos nosotros seguir los cultos en las iglesias cuando se imponga la ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica? Mi querido amigo, Dios ha dicho que cuando se imponga la ley dominical en Estados Unidos, es tiempo de huir a los montes. Todo aquel que quede en las iglesias, por eso dice en Mateo, que vuestra huida no sea ni invierno ni en sábado. Estos hombres y mujeres del mundo y paganos, católicos y protestantes, no cristianos, como también no hay cristianos adventistas solamente de nombres, y adventistas nominales, y como dice la Biblia del Señor, nuestros enemigos más acérrimos son los adventistas del séptimo día. Nos entregarán a la mano. Por eso dice que nos entregarán a las sinagogas y nos azotarán dentro de ellas y seremos llevados a los tribunales. Mira cómo dice en el libro de Mateo 24:9. Porque dice Mateo 24:9, entonces os entregarán para ser atribulados, y os matarán,
y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dios dice que aquellos que sean fieles y entreguen su vida por la causa del Señor, salvarán su vida. Pero no olvidemos que esas iglesias que queden abiertas, y lo digo con corazón en el alma, apostatarán de la fe. Porque será establecida la ley dominical. Y todo aquel que podrá comprar y vender tendrá que tener un chip. Porque la bestia, el cuerno pequeño, el papado, va a imponer leyes que obligarán a hombres y mujeres a someterse a ellas. Y aquellos hombres y mujeres que no se sometan a ellas serán perseguidos y muertos. Mira cómo dice Apocalipsis 13:15. Y le fue dado hacer diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase y hiciese todos los que no adorasen a la imagen de la bestia fueren muertos. Y hace que todos, pequeños, grandes y ricos, y pobres y libres y siervos, se le imponga una marca en su mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número del hombre, y su número es 666. Aquí dice que nadie que se ponga en la mano derecha o en la frente, y recuerde, hermano, el domingo jamás va a ser puesto en la frente un sello. Y escucha, como Caín fue sellado con una marca en la frente para que no lo matasen, una marca visible, Dios también va a permitir que esos hombres y mujeres que se entreguen al papado, a la bestia, y que tienen la imagen de la bestia, también tengan una marca visible. Y esta marca visible podrán ellos comprar y vender. Por eso las iglesias tienen que cerrar. Y los adventistas deben de huir a los montes. Todas iglesias que queden abiertas, no importando adventistas o no adventistas, tienen que someterse a las leyes de los hombres, aceptar el domingo como día del Señor y a poner un chip para comprar y vender. Nadie que tenga ese chip podrá comprar o vender. Otro día podemos hablar muy claro en cuanto a esto. Tengo un tema que se llama las 4 victorias de los redimidos en el tiempo del fin. Y otro tema muy importante, ¿podemos comprar y vender en el tiempo del fin? ¿Es el chip parte de la marca de la bestia? Y otro tema, la marca de la bestia y el sello de Dios. Es importante, hermanos, poder conocer esto como pueblo de Dios y discernir todos estos eventos que Dios nos está hablando. Y nos dice que lo que pasó allí en Jerusalén va a tener otro cumplimiento en nuestros días. Vayamos un momento al conflicto de los siglos, página 40. Dice la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Lobregos son los anales de la humana miseria que ha conocido la tierra a través de siglos y crímenes. Al contemplarlos, el corazón desfallece y la mente se abruma de estupor. Horrendas
han sido las consecuencias de haber rechazado la autoridad del cielo, pero a unas escenas aún más sombrías nos anuncian la revelación de lo porvenir. Mi querido amigo y hermano, como hemos visto, la ley dominical está delante de nosotros. Como pudimos ver ahora en septiembre pasado, estuvo en América Francisco. Y fíjese, no es la primera vez que viene un papa a Puerto Rico. Ha sucedido en diferentes ocasiones. Juan Pablo VI, Juan Pablo II ha venido a Puerto Rico. También Benedicto XVI vino a Puerto Rico. También ahora Francisco I vino a Puerto Rico. Pero lo que más me choca es a dónde él se dirigió exactamente. Y es por primera vez que un papa, donde representa a un poder religioso, y es un estado, y fíjese hermano, es el estado más pequeño del mundo, donde aproximadamente tiene unos 3.000 célibes, pero es el estado más potente del mundo entero, donde los reyes de la tierra le rinden pleitesía y va ante él a pedirles consejo. Y como entendemos, este hombre fue ante el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Y el Papa se enfrentó a esos hombres y mujeres, donde allí estaban los 9 jueces de los Estados Unidos, donde se firman las leyes de los Estados Unidos. Allí este hombre habló. Y fíjese, yo he escuchado personas decir que no fue mucho lo que este hombre habló. Hermanos, tenemos que entender que los hombres hablan en palabras no directas, sino indirectas. Quiero ir a unas palabras donde cuando estaba en el Congreso de los Estados Unidos, donde se firman las leyes, él habló algo muy importante y he notado que lo han pasado por alto. Y mira cómo dice, discurso completo del Papa Francisco ante el Congreso de Estados Unidos. Se trata de una tarea que me recuerda la figura de Moisés. Hermanos, ¿a quién Dios le dio los 10 mandamientos? A Moisés. Y él está hablando ante el Congreso, donde se firman las leyes de los Estados Unidos. Y mira cómo dice, se trata de una tarea que me recuerda la figura de Moisés, en una doble perspectiva. Por un lado, el patriarca y legislador del pueblo de Israel simboliza la necesidad que tienen los pueblos de mantener la conciencia de unidad por medio de una legislación justa. Escucha estas palabras, hermanos. Eso está trabajando en la conciencia de esos hombres y mujeres, de una conciencia unida por un medio de la legislación justa. Está diciendo que esos hombres tienen que ser justos y tenemos que estar en conciencia unidos, todos trabajando en común acuerdo. Y mira cómo sigue diciendo, por otra parte, la figura de Moisés nos recuerda, nos remite directamente a Dios. Y por otro tanto, a la dignidad trascendente del ser humano. Escuche, por otra parte, la figura de Moisés nos remite directamente a Dios y por lo tanto a la dignidad trascendente del ser humano. Moisés nos ofrece una buena síntesis de su labor. Ustedes están invitados a proteger por medio de la ley la imagen y semejanza plasmada por Dios en cada rostro. Hermanos, este hombre le está hablando directamente al Congreso de las Leyes. Y le está diciendo, mira Moisés, Dios le dio los mandamientos. Ahora no podemos olvidar que este hombre se está llamando el Dios de la tierra. Él dice que es Dios. Y el único que puede cambiar las leyes es Él.
porque Él representa a Jesucristo. Él es Dios en la tierra. Y Él está diciendo que ellos tienen que dejarse dirigir por ellos, por Él, por su iglesia, la cual hemos visto que ha tenido, hermanos, una unidad completa prácticamente en los Estados Unidos. La herida está sanando y muy pronto sanará. Pero mira cómo sigue diciendo este hombre. En esta perspectiva, quisiera hoy no solo dirigirme a ustedes, sino con ustedes y en ustedes a todo el pueblo de los Estados Unidos. Aquí junto con sus representantes, quisiera tener la oportunidad de dialogar con miles de hombres y mujeres que luchan cada día para trabajar honradamente, para llevar el pan a su casa, para ahorrar y poco a poco conseguir una vida mejor para los suyos, que no se resignan solamente a pagar sus impuestos, sino que con su servicio silencioso sostienen la conciencia, que crean lazos de solidaridad por medio de iniciativas espontáneas, pero también a través de organizaciones que buscan paliar el dolor de los más necesitados. Mi querido amigo, este hombre se dirigió a Estados Unidos de una forma muy astuta. Y el mundo se maravilló en pos de la bestia. Hermano, el mundo está maravillado con este hombre. Y cómo este hombre está uniendo. Y el trabajo que dejó Juan Pablo y que dejó Benedicto, este hombre lo está llevando de una forma tan sutil y tan clara, que ha tenido a hombres interreligiosos unidos a él y de diferentes religiones, que no sé si se acuerdan cuando ustedes vieron en la hora cero, donde fueron destruidas las Torres Gemelas, donde habían hombres de diferentes denominaciones allí delante de ellos. Mire, habían musulmanes, habían budistas, allí en la hora cero, hindúes y judíos. Era una unión, hermanos, de diferentes religiones, como esos hombres y mujeres, ellos hablaban, tenían sus oraciones, pero en el centro de ellos estaba Él, diciendo: yo soy el dirigente de este mundo, yo soy yo soy la cabeza y yo soy quien voy a dirigir al mundo. Luego él tomó la palabra. Hermanos, ya estamos cercados prácticamente de Romanos. Ahora escucha. Yo quiero que tú hagas en tu mente un escrutinio de tu mente. En el tiempo pasado, las ciudades como Jerusalén, Roma, Egipto eran amuralladas, como Babilonia, estaban rodeadas de murallas para ser protegidas de los enemigos. Pero hoy día las ciudades están abiertas. Y Satanás ha sido tan astuto que hoy estamos cercados de romanos por todos los lugares. Si tú miras a tu alrededor, al frente, derecha, izquierda, en la parte de atrás o la parte de arriba, si tienes vives en un apartamento, vas a ver que hay romanos por todas partes. Estamos rodeados por todas partes de romanos, hermanos. Es tiempo de que el pueblo de Dios se vaya apartando o tenga un lugar apartado entre las montañas, para cuando se establezca esta ley dominical, huir de las grandes ciudades y de los campos pequeños y nos apartemos a lugares apartados entre las montañas. Dios dice que cuando estas cosas vayan sucediendo y las uniones se vayan uniendo en un nuevo orden mundial, en una sola religión, sabremos que el tiempo se termina.
Pero yo quiero leerles algo muy importante. En el libro Conflicto de los Siglos, la página 439 nos dice estas palabras. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, ¿cuáles son esas? Pentecostales, bautistas, metodistas. Porque recuerda que Estados Unidos es un país protestante y por eso se está permitiendo a que muchos mexicanos, y no tengo nada en contra de ellos, son hermanos en Cristo. Lo que estoy diciendo con todo esto, que Él quiere que todas estas personas que no pertenecen a Estados Unidos y que viven en países distintos, que son católicos, entren a Estados Unidos para la Iglesia Católica tomar fuerza y unión y se unan en la sana doctrina de ellas para imponer la ley dominical, la cual quiero recordarte un evento que pasó no hace mucho, unos meses atrás, cuando nos levantamos un día en la mañana y vimos cómo el jurado de los Estados Unidos, esos 9 jueces, puso y legalizó el matrimonio. Y escucha, pueblo de Dios, muy pronto, cuando te levantes, de la misma manera, cuando te levantaste ese día en la mañana y viste el matrimonio es legal en los 50 estados de Estados Unidos, así mismo te tomó de sorpresa. Así mismo dice la sierva del Señor que cuando se imponga la ley dominical en los Estados Unidos, va a tomar a la gran mayoría por sorpresa a su pueblo. Es importante entender las señales, hermanos. Y escucha, Estados Unidos, los habitantes de ella, en su gran mayoría, están en contra del matrimonio gay. Y reconoce que el matrimonio, la gran mayoría de ellos, reconoce que es entre un hombre y una mujer. Y estos hombres se atrevieron a firmar en contra de Estados Unidos esa ley, la cual ellos conocían que no estaban de acuerdo, la gran mayoría, y lo firmaron. Y te pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Poner y legalizar el matrimonio entre hombre y hombre, mujer y mujer? ¿O firmar la ley dominical? Si haces una encuesta ahora mismo, vas a darte cuenta que la gran mayoría dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y si firmaron esa ley tan fácilmente en contra de nosotros, ¿te imaginas la ley dominical? Ahora, si haces otra encuesta, tú sabes que la gran mayoría ahora entonces, el día que ellos guardan y que dicen que es el día que Dios cambió del sábado al domingo, sabemos que si hacen una encuesta casa por casa, la gente va a decir el domingo. Y si cuando te levantaste ese día en la mañana, encontraste en las noticias legalizado el matrimonio gay, muy pronto vas a encontrar ley dominical establecida en los Estados Unidos de Norteamérica. Hermano querido, es tiempo de prepararnos, es tiempo de hacer cambios y es tiempo de que Dios tome control de tu vida. No debes de temer por lo que hace suceder. Dios ha prometido cuidar a los suyos. Ahora, hay muchos y miles de hombres y mujeres que van a morir, que van a tener el don del martirio, que van a entregar la vida por el Señor. El Señor dice que aquellos que quieren salvar sus vidas las perderán, pero los que entreguen su vida por causa de mí las salvarán. Por tanto, no temas. Solamente entrega tu vida al Señor y el Dios Todopoderoso te va a dar la fuerza, el poder y la gloria de vencer en ese día de persecución que se encuentra en las puertas. Ahora, quiero ir nuevamente al ecumenismo. ¿Cómo
esto se está cerrando la puerta. Y mira, como estaba diciendo ahorita, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ella, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. Mi querido amigo disidente, bienvenido al club. Cuando se imponga la ley dominical, la inflicción de penas civiles, o va a ser entregado a las cárceles, o va a ser torturado o muerto, vendrá por sí sola. Mi querido amigo, pero quiero decirte algo muy importante. Si no hay una catástrofe, no va a haber ley dominical. Escucha. Por mucho tiempo se está diciendo de maremotos, terremotos y todas estas cosas que están pasando. Muy pronto, no sabemos cuándo, pero muy pronto. Es por eso que tenemos que estar preparados. Muy pronto va a venir una catástrofe enorme, que eso va a hacer impulsar la ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora quiero leerte estas palabras muy importantes, donde en el libro Review and Herald, 24 de diciembre de 1889 nos dice: me he sentido muy preocupada en relación a los movimientos que ahora están en marcha para la obligatoriedad de la observancia del domingo. Se me ha mostrado que Satanás ha estado trabajando seriamente para llevar a cabo sus designios para restringir la libertad religiosa. Planes de tremenda importancia para el pueblo de Dios están avanzando de una manera solapada entre los clérigos de diversas denominaciones, y el objeto de estas maniobras secretas es el de ganar el favor popular para la obligatoriedad de la santidad del domingo. Si las personas pueden ser llevadas a favorecer una ley dominical, entonces el clero intentará ejercer su influencia unida para obtener una enmienda religiosa a la Constitución y así obligar a la nación a guardar el domingo. Muchos miembros de la Iglesia de Dios reconocerán que lo que sucedió en la década del 1880 puede fácilmente suceder en nuestros días, incluyendo las maniobras secretas y solapadas. El clero tratará de conducir a la gente a favorecer una ley dominical, y actualmente todo sugiere que ellos están trabajando en esa dirección. Para ellos eso es parte del plan para llevar a América de vuelta a Dios. Sus esfuerzos serán eventualmente intensificados debido al miedo a los desastres naturales. Escuche, leo nuevamente. Sus esfuerzos serán eventualmente intensificados debido al miedo a los desastres naturales o a otros eventos que ellos puedan usar para sugerir que Dios está enojado con América y quiere que la nación se arrepienta y que vuelva a Él. ¿Escuchaste? Si no hay catástrofe, hermanos, van a crear una catástrofe de tal manera que van a decirle a estos congresistas, a estos presidentes, a estos jueces de Estados Unidos, que es tiempo de volver a Dios, que Dios está enojado, que es tiempo de que firmen un decreto
de la ley dominical que Dios ha establecido el domingo como el día del Señor para que Dios perdone a su pueblo. Y cuando venga eso, hermanos, a través de una catacumba enorme que va a venir, el mundo se va a rendir y va a imponer la ley dominical. Ahora escucha cómo sigue diciendo. Mientras muchas iglesias se están uniendo alrededor de asuntos tales como el aborto, eutanasia, escuchen hermanos, cosas que se está hablando hoy día, protección del medio ambiente, escuche lo que habló Francisco en la encíclica que él hizo, y otros asuntos, y lo que se habló en noviembre del año 2007, antes de llegar el Papa Benedicto XVI en abril a Estados Unidos, se establecieron las reuniones secretas, y trajeron Al Gore en el 2007, no estoy hablando, y donde Al Gore habló sobre el calentamiento global. Y usted sabe, hermanos, que hoy día la ciencia y el hombre tienen la capacidad de poder controlar el clima, creando terremotos, maremotos, tsunamis y todas estas cosas. Hoy el hombre puede crear y hacer muchas cosas a través de la naturaleza. Y son estos hombres y mujeres que están adelantando el calentamiento global. Y quien está detrás de todos estos eventos es nada más y nada menos que el papado, el Vaticano, Roma. Todas estas cosas se están llevando. Ahora, hace mucho tiempo ellos han querido dar un golpe y crear una catástrofe a nivel descomunal. Pero recuerden algo, que no es al tiempo de los hombres, sino es al tiempo de Dios. ¿Y sabes por qué Dios está todavía deteniendo los vientos? Porque todavía su pueblo no está preparado. Todavía. Y Dios en su divina misericordia todavía detiene los vientos porque todavía su pueblo no está preparado para el sellamiento. Y Dios detiene los vientos de la euforia tan grande que va a venir. Pero queramos o no, los vientos van a ser soltados muy pronto. Más nos vale a cada uno de nosotros, mi querido amigo y hermano que me escucha, que nos preparemos. Dejemos la envidia, el egoísmo, dejemos la mentira, el engaño, la falsedad de nuestras vidas y que le permitamos al Dios Todopoderoso hacer un cambio radical y completo en nuestra vida y que podamos reflejar plenamente el carácter de nuestro Dios. El pueblo de Dios es de dura cerviz y no porque conozcamos la verdad, no porque conozcamos las profecías, no porque conozcamos la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, significa que estamos salvos. No, tenemos que hacer una entrega completa y total al Dios Todopoderoso en humildad y entrega completa a Él. Y tenemos, hermanos, que tener amor y misericordia por nuestros hermanos. Va a haber un tiempo en que tengamos que abandonar nuestras iglesias, pero aún no ha llegado ese tiempo. Es cuando se imponga la ley dominical. Todavía hay que tocar trompeta en Sion y como centinelas tenemos que llevar la alarma delante y tocar trompeta para que el pueblo que está dentro despierte y se levante y salga a propagar este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero escucha lo que sigue diciendo. Ellos están colocando las bases. Mira, te leo de nuevo porque yo quiero que tú entiendas esto claramente. Mientras muchas iglesias se están uniendo alrededor de asuntos tales como el aborto, eutanasia, protección del medio ambiente y otros asuntos, ellos están colocando las bases, tal vez sin saberlo, para trabajar juntos en la aprobación de leyes de adoración dominical en el Congreso, en violación a la ley de Dios. Esto es compatible con la historia y la profecía.
los argumentos de la Asociación Nacional de Reforma en la década del 1880 son sorprendentemente similares a los argumentos usados hoy para hacer de los Estados Unidos una nación cristiana. Cualquier esfuerzo real hoy para establecer una ley dominical mundial ciertamente comenzará en secreto. Comenzará en secreto de la misma manera que sucedió entonces, porque la nación no es hoy más religiosa de lo que lo era entonces. Mi querido amigo y hermano, en el 1888 se iba a pasar un decreto de ley dominical. Escucha. Dios quería derramar la lluvia tardía sobre su pueblo. Lamentablemente los dirigentes de aquel entonces no aceptaron el mensaje de la justificación por la fe. Cristo Jesús tuvo que decirle y mandar a los ángeles del cielo: detengan los vientos, porque todavía mi pueblo no está listo. Mi querido amigo y hermano, Dios quería derramar en el 1888 la lluvia tardía para imponer la ley dominical y para que esto se terminara ya de una vez, pero el pueblo de Dios no estaba listo. Lo mismo que sucedió al pueblo de Dios cuando estaba a punto de entrar a Canaán. El pueblo apostató y Dios lo llevó al desierto y estuvieron 40 años en el desierto. Hoy día, desde 1888, nos encontramos en el desierto de este siglo. El pueblo de Dios fue llevado al desierto en el 1888, cuando también apostató y no quiso escuchar la voz de Dios. Entonces Dios llamó a dos hombres, dos pastores valerosos, a Warren y John, y se enfrentaron a ese poder despótico de Estados Unidos, senador Brothers, y pudieron detener por la mano de Dios la ley dominical. En aquel entonces, Satanás fue de frente y quiso establecer una ley dominical, pero hoy está trabajando bajo tras vestidores, bajo los muros, está trabajando encubiertamente sobre la ley dominical. Ya no está yendo de frente, sino solapadamente. Por eso, cuando se firme la ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica, escucha, va a tomar a la gran mayoría del pueblo de Dios por sorpresa, pero no aquellos que estén atentos a su palabra y sigan sus ordenanzas, sus leyes y mandamientos, y atentos sus oídos a la voz de Dios. Cristo Jesús tiene un remanente dentro de nuestra iglesia, y es deber nuestro, hermanos queridos, de orar por esos hermanos y hermanas que están dentro de nuestras iglesias. Sabemos que nuestra iglesia no es Babilonia, pero hay muchos babilonios. Hay hombres y mujeres que están engañados dentro de ellas, que no conocen la verdad. Nosotros, como atalayas, centinelas, tenemos que estar parados en los muros de ellas para tocar alarma y tocar trompeta en Sión, y que está allí despierte. Luego, Dios saca su remanente de allí para dar el fuerte pregón a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mi querido amigo y hermano, la divina misericordia de Dios está terminando. Y es tiempo de que tú entregues tu vida al Señor. Es tiempo de que te apartes. Es tiempo de que hagas escudriño de tu mente, de tu corazón, de tu alma. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás condenando, señalando a tu amigo y hermano? Nosotros hemos sido llamados a condenar ni a señalar a nadie. Nosotros, Dios nos ha llamado como centinelas a tocar trompeta en Sión, y sobre todo a llamar el pecado por su nombre y a amonestar al pueblo de Dios. Y escucha, el que va a oír, oirá. El que no,
cerrará sus oídos. No estamos aquí para condenar a nadie. Quien condena son ellos, a ellos mismos. Nuestro deber es predicar la verdad, con amor, como Cristo lo hizo, con la verdad en la mano y llamando al pueblo al arrepentimiento. Y es eso lo que Cristo hace hoy día, a ti y a mí. Nos llama al arrepentimiento, nos llama a la entrega, nos llama a que nosotros seamos también misericordiosos y hablemos esta verdad a voz en cuello y no temamos ni desmayemos, porque Dios está con nosotros. Mi hermano, como tú sabes, ahora el 8 de diciembre se abrió la puerta de la misericordia. Es solemne lo que va a pasar y está pasando. Es importante, mi amigo, conocer a qué es lo que se refiere este hombre al abrir la puerta de la misericordia ahora el 8 de diciembre. ¿Y sabes algo? Buscando así, ¿por qué se abrió la puerta bien el 8 de diciembre? ¿Sabe usted que la Iglesia Católica celebra a nivel mundial la festividad del Día de la Madre en coincidión con el 8 de diciembre, festividad a su Inmaculada Concepción, a la Virgen María? Y en muchos lugares del mundo se celebra esta fiesta del 8 de diciembre, como en Panamá y otros lugares, el Día de la Virgen María, la Inmaculada Concepción, donde es ahora, donde el 8 de diciembre también comienza lo que se llama el jubileo de la misericordia. Pero hay algo que me carcome de lo que vine hablando allí, hablando sobre esto. Dice, mira cómo dice aquí, hablando de la carta de la bula de la misericordia. Escucha claramente, hermano querido, es importante. Mira, lo encontré. En nuestro tiempo, la esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la severidad. La Iglesia Católica, al elevar por medio de este concilio ecuménico la antorcha de la verdad católica, quiere mostrarse madre amable de todos, benigna, paciente, llena de misericordia y de bondad para con los hijos separados de ella. Hermanos, ya fue abierto la puerta de la misericordia para que los hijos separados de ella, estos hombres que son altos criminales, estos hombres y mujeres que han abandonado la fe católica, vuelva al seno de ella, y que el Dios de la tierra, que dice el Papa que es Dios en la tierra, la cual él solo puede perdonar pecados, ha abierto la puerta a la misericordia para que vayan a ella y Él lo va a perdonar. Pero como es Dios en la tierra y el único que puede perdonar pecado es Él ha otorgado un permiso para que en las iglesias del mundo abran también la puerta de la misericordia. Y ahora este domingo, 13 de diciembre, el tercer advenimiento, se abrirá la puerta santa de la Catedral de Roma, la Basílica de San Juan de Letrán. Sucesivamente se abrirá la puerta santa en las otras basílicas papales. Para el mismo domingo establezco que en cada iglesia particular, en la catedral, que es la iglesia madre para todos los fieles, o en las catedrales, o en una iglesia de significado especial, se abra por todo el año santo una idéntica puerta de la misericordia. A juicio de extraordinario, ella podrá ser abierta también en los santuarios, meta de tantos peregrinos que en estos lugares santos con frecuencia son tocados en el corazón de la gracia y encuentran el camino de la conversión. Cada iglesia particular entonces estará directamente comprometida a vivir este año santo
como un momento extraordinario de gracia y de renovación espiritual. El jubileo, por tanto, será celebrado en Roma, así como en las iglesias particulares, como signo visible de la comunión de todas las iglesias. Mi querido amigo y hermano, él está diciendo que es tiempo de ir a Roma, es tiempo de ir a la iglesia católica para que se arrepienta, porque el Dios de la tierra va a otorgar perdón a los hombres y mujeres que vayan delante de él. Y aquellos que no vayan delante de él, dice, ahora en este tiempo, porque esto termina el 20 de noviembre. Y hermanos, quiero decirte una fecha muy importante. Ahora, en el año 2017, se cumplen 500 años de que Martín Lutero clavó las 95 tesis en el Palacio de Wittenberg. 500 años, en 1517, Martín Lutero clavó las 95 tesis en el palacio. Y la iglesia tiene una herida que quiere curar. Porque de ahí en adelante la iglesia empezó a perder miles y miles y millones de católicos han salido del seno de ella. Por eso él ha abierto ahora en este año de jubileo, como Juan Pablo II, el año del jubileo, en el año 2000 también hizo ese año de jubileo y pidió perdón por las atrocidades que la iglesia cometió en el pasado, pero que ahora está abriendo esa puerta de misericordia para que aquellos que están apartados vuelvan a ellas. Y aquel que no vuelva a ella tendrá que someterse a él, o a la buena, o a la mala. Mi querido amigo, por eso él dice que no usa las armas de la severidad en aquel momento, va a usar las armas de la misericordia. Y las armas de misericordia se van a usar durante este año, hasta el noviembre 20. Y hermano, tenemos que entender claramente que el 2017, 2016, 2017 son unos años muy cruciales. Y aprovechemos este tiempo que nos queda, hermano querido. Porque nuevamente el papado va a tomar su poder como lo tomó en el año 538. La herida mortal está casi sanada. Y escucha lo que te voy a decir. Quiero que vea estos números y fechas. El 11 de mayo del 330 le fue entregado Constantino se muda a Constantinopla y le fue entregado al Papa el trono. En 533, Justinio I le entrega poder y autoridad al Papa, pero no podía entregarlo por completo, porque todavía quedaba vivo el rey de los ostrogodos. Esa rencilla, esa guerra duró por sobre 60 años. Comenzó en el año 476 y terminó el 11 de febrero del año 538, cuando por fin Justinio I puede destruir al rey de los ostrogodos. Los vándalos, los erlos y los ostrogodos fueron destruidos por el cuerno pequeño. Esos 3 cuernos fueron destruidos de los 10 dedos del pie que está hablando Daniel. Es importante entender todas estas cosas que están pasando y que pasaron, y que esa bestia está a punto de tomar poder por completo de ella. Y es importante saber qué pasó en aquel entonces, allí, y que Dios nos está llamando hoy a refrenar nuestra mente y que estudiemos con detenimiento los sucesos. El 11 de febrero comenzó la persecución de 538. Comenzó, hermano querido, comenzó la persecución de los hijos de Dios. 11 de febrero 538. 1260 años después, el 11 de febrero del año 1798, el general Beltier entra a Francia, arresta al Papa Pío VI, lo lleva a Francia y un año y pico después él muere.
Mas dice Apocalipsis 13, mas estuvo herido de muerte, pero su herida mortal fue sanada. La herida mortal, hermano querido, escuche la fecha, comenzó a sanar el 11 de febrero del año 1929, cuando Benito Mussolini, en el Tratado de Letrán, le devuelve al Papa Pío XI los 44 acres al Vaticano. Ya tiene el trono, hermanos. Solamente le faltan dos cosas: poder y autoridad. Cuando se le entregue el poder y la autoridad, comenzará nuevamente la persecución de los hijos de Dios. Y tomará el poder y la autoridad cuando se imponga en Estados Unidos la ley dominical. Mi querido amigo, el 11 de febrero fue entregado el trono. En el año 1952, el que fue presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Harry Truman, le envió una carta al señor Pacelli, al Papa Pío XII, Eugenio Pacelli, donde él no quería su intromisión en medio de ella. Entonces, escucha, querido pueblo de Dios, en el año 1984 se hizo la Holy Alliance, cuando Ronald Reagan y Juan Pablo II se unieron para tumbar el comunismo en Polonia y en el mundo. Eso fue, escucha la fecha, el 9 de noviembre del año 1989 cayó el muro de Berlín. Es importante entender todas estas cosas que están pasando, porque la Biblia nos dice, hermano querido, que va a haber un poder en la tierra que va a reinar nuevamente. Y ese poder que va a reinar nuevamente es el papado, donde su herida mortal está a punto de sanar. Mira cómo dice por ahí, concluyendo con todo esto, en Apocalipsis 17, 1 al 15. Y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada con oro y piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la sociedad de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, de la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y has de subir del abismo, y has de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean a la bestia que era y no es, aunque es. Mi querido amigo, dice el versículo 9, aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 son caídos, uno es, el otro aún no ha venido.
Y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7, y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas recibirán potestad por una hora como reyes con la bestia. Mi querido amigo, aquí, como vemos en el pasado, habla de 4 bestias: del león, del leopardo, del oso y la bestia que todo lo trilla. Hermanos, ese león y leopardo, el león representa a Babilonia, el leopardo representa a Medo-Persia, el oso representa a Grecia, y la bestia representa a Roma. Y como hemos visto, Roma fue dividido en 10 reinos. Como dije ahorita, 3 de ellos fueron completamente destruidos. Totalmente. 3. Los bárbaros, los ergos y los ostrogodos. Pero aquí dice algo muy importante. Y son 7 reyes. 5 son caídos. El otro aún no ha venido. Y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7, y va a perdición. ¿Por qué dice que son 7 reyes? 5 son caídos, uno es, el otro aún no ha venido. Y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Hermanos, y es el octavo, y es de los 7 y va a perdición. ¿Cómo que son 7 o son 8? Y es entre los 7 y es el octavo y va a perdición. Hermanos, tenemos que entender que habían en aquel tiempo 4 reinos poderosos. Pero de esos 4 reinos salió otro poder poderoso: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Y cuando Roma cayó en el año 476, Roma imperial cayó, se levantó la Roma papal. Y la Roma papal, por eso dice, y es de los 5, son 5 caídos. Uno es, el otro aún no ha venido. Ahora son 5 caídos, como vimos. Babilonia cayó en el de 605 a 539, que representa también, representando al sueño de Nabucodonosor de la estatua, la cabeza de oro, o el león, o Medo-Persia del 331 a 539, representando el pecho y los brazos de plata. Ahora, también vemos al imperio griego, los muslos y bronce, el vientre, donde cayó y duró del año 331 al 168. Y las piernas de hierro, que representan también a la bestia, y Grecia representa el oso, y el leopardo a Medo-Persia, y sobre todo la bestia de hierro y las piernas de hierro, que representa al imperio romano del año 168 antes de Cristo hasta el año después de Cristo 476. Pero vemos que el pueblo europeo se dividió en 3 reinos, en 10 reinos, y los pies en parte de hierro, en parte de barro cocido. Como sabemos, esos 10 reinos jamás se van a unir. Ahora son 7 de ellos y nunca se unirán, porque representa de que el hierro y el barro no se pueden mezclar. Ahora hemos visto que Babilonia cayó, Medo-Persia cayó, los griegos cayeron, Roma imperial cayó, y Roma papal cayó en el año 1798. Por eso dice, 5 son caídos, uno es, el otro aún no ha venido. Y cuando viniere necesario que dure breve tiempo, y la bestia que era y no es
es también el octavo, y es de los 7 y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún han recibido reino, mas recibirán potestad por una hora como reyes con la bestia. Mi querido amigo y hermano del alma, aquí se está representando 5. Nuevamente, Babilonia cayó, Medo-Persia cayó, Grecia cayó, Roma imperial cayó, Roma papal cayó en el 1798, cuando el general Berthier, enviado por Napoleón Bonaparte, entró en Francia y liquidó lo que fue la Santa Inquisición. 5 han caído, 1 es, el otro aún no ha venido, y cuando viniere es de durar breve tiempo. 1 es, porque son 7, y el octavo va a perdición. Escucha ahora: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal. 1 es Estados Unidos de Norteamérica. El otro aún no ha venido. ¿Quién es ese otro? El comunismo, que nació cuando los ateístas estaban en contra de Dios en Polonia, Rusia, China y esos países comunistas. Pero vemos, como hablaba ahorita, que el comunismo dijo que iba a durar breve tiempo. Cuando Ronald Reagan y Juan Pablo II se unen para eliminar el comunismo, y el comunismo cayó en el 1989, y es necesario que dure breve tiempo. Mi querido amigo, ese poder que iba a durar breve tiempo es nada más y nada menos el comunismo. Y ese comunismo cayó. Aunque todavía quedan algunos países comunistas, como Corea y China, pero dice que esos países quedarán allí. Pero ese cuerno pequeño, y quiero que entendamos esto, en dónde estamos parados proféticamente en este siglo. Hemos visto que son 7. Nuevamente, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal, Estados Unidos y el comunismo, que es el 7 y cayó. 1 es Estados Unidos y todavía está allí. Y es el octavo y va a perdición. Y es de entre los 7 y va a perdición. Ahora, no es que son 8, es un octavo, pero ese octavo es el mismo que está entre los 7, porque es el quinto imperio, porque son 5 imperios en aquel entonces, son 7, pero 5 en aquel entonces, que es Roma papal. Y es de los 7 y va a perdición. Es de los 7 reinos que están nombrados, que ya he nombrado en varias ocasiones, pero el quinto de ellos es que va a perdición, y es de los 7 y va a perdición. Es el papado, hermanos queridos. Ya estamos viviendo en la fase culminante de este tiempo. Y se cayó. Por lo tanto, es importante entender que estamos en el siglo final y que estos poderes se están uniendo de una forma atroz. Y es importante entender que muy pronto lo que ha de venir será. Escuche ahora, con esta última cita termino. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para formar la conciencia, va a obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, el domingo. Los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Mi querido amigo y hermano, Dios nos está llamando hoy a que nosotros le sigamos a Él. Ese último reino
va a tomar el poder nuevamente y va a imponer esa ley dominical, la cual tú y yo estamos esperando. Y si tú y yo, hermanos queridos, no tomamos nuestras riendas y le pedimos a Dios de corazón una entrega total, y le pedimos que nos cambie y nos transforme y nos haga sus hijos, nos vamos a quedar sin el sello de Dios. Y Dios está llamando hoy a hombres y mujeres valientes, no a hombres y mujeres perseguidores de su pueblo, sino a hombres y mujeres que lleven la voz en cuello con amor, que lleven su voz con alegría y gozo y con júbilo de que el tiempo se termina y como pueblo de Dios tenemos que entregar nuestra vida. Y es importante decirle al Señor, como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie reveladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se dormirá, ni dormirá el que te guarda, Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Mi querido amigo, fija los ojos en Cristo. Limpia tu alma, limpia tu corazón, limpia la inmundicia y apártate del mal. Es tiempo que salgamos a predicar este mensaje a toda nación, tribu y lengua y pueblo. Es tiempo que llevamos este mensaje y salgamos a hacer la obra misionera. Es tiempo que como siervos de Dios vayamos y tocamos trompeta en Sion. Es tiempo de que pidamos a Dios una renovación de espíritu, de transformación y de cambio, y que le pidamos a Dios que nos cambie y nos transforme. Mi amigo y mi hermano, Dios te ama, y te ama tanto que ha entregado su Hijo Jesús para que tú entregues su vida a Él. Hay algo que tú tienes que hacer, porque ya Cristo hizo lo que le tocaba a Él. Ahora te toca a ti. Y yo te pido en el nombre de Dios que le entregue hoy tu vida y tu corazón. Que no temas, que no desmayes, porque yo soy Jehová que te sostengo. No desmayes, porque yo te atento a tus oídos y mirándote desde aquí, porque eres mi hijo y te amo. Mi amigo, escucha, Cristo te ama y Él desea que tú hoy le entregues su vida. No temas por lo que ha de venir, sino a los preparativos. Busca el terreno, alejado de la ciudad, que tenga agua, siémbralo, y si está sembrado ya, que alguien te lo pueda vender, mejor todavía, porque el tiempo que nos queda es corto. Trabaja arduamente, sal a predicar el mensaje y salvamos la vida de los demás. Somos la sal de la tierra y Dios nos ha llamado hoy a que le sirvamos a Él y solamente a Él y nos apartemos del mal. Recuerda, alzaré mis montes a los ojos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz y el amor de Dios siempre esté con cada uno de ustedes. Vayamos en oración, hermanos. Padre amante, Dios eterno y poderoso, te pedimos en el nombre de Jesús que nos perdones. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo more en nuestras vidas, que todas nuestras iniquidades y pecados y faltas, oh Dios, que no tenemos excusas porque tenemos a Jesucristo nuestro Salvador, nos dé la fuerza y el poder de poderla sacar de nuestra vida por completo. Señor, mira a tu pueblo adventista, mira a tus hijos que están fuera de ellas. Prepáranos, Señor, para ese fuerte pregón. Queremos ser de los 144,000 o de aquellos, Señor, que morirán como mártir, que seremos semillas para que aquellos que están afuera
vean y se entreguen, porque dirán, ¿por qué son perseguidos esos hombres y mujeres? Porque guardan el sábado. Y el Espíritu Santo le hará recordar pasajes bíblicos y le dirá que ese es su día santo. Y esos hombres y mujeres, la gran mayoría de allá afuera, donde está la gran mayoría del pueblo de Dios, entregarán su vida en el nombre del Señor. Señor, danos valentía, danos coraje, no un coraje de ira, de destrucción, sino un coraje santo de entregar nuestra vida por completo y no temer. Danos, Señor, el gozo de ese día, si tenemos que morir por ti, morir cantando cánticos de alabanza como esos hombres y mujeres murieron en el nombre del Señor. Y si somos esos 144,000, alabado sea tu nombre también, Señor. Queremos ser parte de tu pueblo, queremos estar contigo, queremos adorarte por la eternidad. Y te pido por esos hombres y mujeres que nos escuchan, Padre Santo, que tu Espíritu Santo los colme de bendiciones, que tu Espíritu Santo le dé la fuerza y el poder de vencer cada uno de sus pecados, cada uno de sus debilidades, y seamos fortalecidos para la gloria y la honra de Cristo. Gracias, Padre Santo. Todos estos méritos los pedimos por los méritos de tu amante Salvador Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo y hermano. Y que la paz y el amor de Dios siempre esté contigo. Muchas gracias y buenas noches.